Buenos días, ¿cómo estás? Hoy en el verso 11 de Judas hay una idea, cómo morirse en el intento de agradar a Dios, o cómo hacerle para desagradar a Dios. Mira, la primera historia tiene que ver con Caín. ¿Sabías tú que Caín, el hermano de Abel, sí, el que mató a Abel, su hermano, recuerdas? ¿Sabes que Caín tuvo la oportunidad de no haberlo hecho? De hecho, Dios mismo lo previno de lo que estaba sucediendo dentro de Caín. Dios había visto que él se estaba enojando tanto y que su semblante estaba cambiando, que lo veía pensando en cosas malas. Así que le dice, si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín tuvo la oportunidad de Dios, el aviso de Dios o el consejo para evitarse un mal. Sin embargo, no lo hizo. Portarse como Caín significa ver las advertencias y no hacer nada. Por lo tanto, caer en desastre. Segundo, nos habla de la historia de Balaam. Y por el afán de ganar dinero, cometió el mismo error que cometió Balaam. Mira, Balaam, unos dicen que era adivino, otros que era profeta, y en realidad es un tema ahí. La Biblia a veces lo describe como adivino y a veces lo describe como profeta. Pero la verdad es que Balaam es una historia muy interesante porque Balaam lo que hace es que por dinero es capaz de maldecir a un pueblo que era bendecido. Y Dios transforma esa maldición en bendición. Sin embargo, su ambición lo lleva a continuar con lo mismo. A Balaam fue la persona que le habló su propio asno. Sí, su propio animalito donde iba montado le habló porque Dios era tan terco, Balaam, era tan cerrado, era tan obstinado, tan necio, que Dios tuvo que usar a un asno para que le hablara. Aquí hay varias enseñanzas de Balaam. El tema de la avaricia nos enseña que la avaricia también causa opresión. El ser avaricioso provoca que seas mentiroso, que te lleve al robo, que tu fe decaiga, obviamente que te condenes. La avaricia, ¿sabes que movió a Judas a vender a Jesús por 30 piezas de plata? Por eso Jesús mismo había enseñado, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Y por último, la tercera historia que te estoy tratando de contar muy rápido, son la historia de Coré. Coré es un cuate que servía en la iglesia, pero no era el sacerdote, era un servidor de la iglesia. Sin embargo, este Coré se levanta contra Moisés, que en ese tiempo era el líder, y contra los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo que así se hicieran las cosas, que por qué nada más unos y no los otros. Pareciera que Coré lo que estaba buscando es, o lo que estaba demostrando es que no comprendía que los líderes que él tenía habían sido llevados a esa posición por el mismo Dios. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, también le dice que tendría a su lado a Aarón como su vocero. Es decir, Dios los había llamado desde el principio, pero Coré no, Coré se creía más inteligente y pensaba que él podía hacerlo mejor. Cuando van y se rebelan con Moisés, Moisés pues los desafía, ok, si ustedes quieren hacer cosas del sumo sacerdote, cosas que no les tocan, pero que la quieren hacer, pues háganlas. Y después que Dios decida. De hecho, de esto ya hay un antecedente. En Levíticos, cuando nos habla de la gente como Nadab y Abiú, que habían intentado hacer lo mismo y lo que había resultado era un fuego extraño que les había matado. Pero Coré no se detuvo, así es que va y lo hace. En esa ceguera, él convence a 250 personas más. Es decir, cuidado, cuidado, no sea que en tu rebeldía te lleves de calle a otras personas que crean tus ideas. Regresemos a Judas, verso 11, dice, pobre gente, es decir, sí, qué lástima, qué desatino, qué desacierto. Pobre gente, la que se porta como Caín, que no entiende. La que se porta como Balaam, que por ganar dinero cometen los errores. Hay muchos pastores, muchos ministros, muchos siervos que hoy en día han equivocado el camino, que siguen un ministerio únicamente por dinero. Y te digo algo, eso no es el principio de Dios. Y tercero, pobre de los que son tan rebeldes como Coré, que se creen más inteligentes y provocan rebeliones.
Tú y yo hagamos algo, cambiemos, modifiquemos y aprendamos. Por cierto, si quieres aprender más de estas tres historias, la primera está en Génesis capítulo 4, la segunda de Balaam está en Números 22 y la tercera de Coré está en Números 16. Que Dios te bendiga, soy Mauricio Iván Telles y hasta mañana.